No, nada, bienvenida. La clase de hoy nos lleva al hexagrama número 63, después de la consumación. Secuencialmente está obviamente entre el 62, que es estar en lo concreto, y el 64, que sería un nuevo proyecto a emprender. Y aquí estamos en haber llevado la cuestión, la que nos ha ocupado hasta el momento, es decir, el objeto de la consulta, está en la máxima extensión posible, después de haberlo consumado. Ahora quedan o la conservación y estar pendiente de los detalles. El hexagrama interior es estar pendiente de que todo se realice de manera adecuada, es el 64, antes de la consumación, es decir, estando después de la consumación, tenemos que estar, sin embargo, internamente pendiente con el contexto de sentencia del propio 63, que dice, y me permito subrayar esta expresión, al principio orden, al cabo confusiones, significando con ello que cuando algo se ha llevado a su maximización, a lo más que debe aspirarse, es a que esa maximización se mantenga el mayor tiempo posible. Porque cuando algo ha logrado el estado cuasi de perfección, digo cuasi, porque la perfección nunca es realmente posible, salvo en alguna eh, imaginería en el arte, ¿no? Que contemplamos obra y por eso nos va a servir de paradigma, ¿no? Si tomamos la obra de Miguel Ángel o de Velázquez o de Picasso, de Rembrandt, grandes obras que ya son de por sí la máxima expresión alcanzable, ¿no? Humanamente. Si queremos añadirle algo lo estropeamos y si le quitamos algo también lo estropeamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues velar porque las condiciones de conservación sean óptimas. Pues así es el hexagrama 63. E internamente, naturalmente, tenemos que estar pendientes de que esta preservación en el tiempo la llevemos a cabo de una manera cautelosa y con inteligencia. Esto para el arquetipo, para quien lo ha obtenido sin líneas mutantes. Cuando entramos en las mutaciones y teniendo en cuenta que ya estamos consumados, siempre debemos tener en cuenta eso, el, el ámbito en el que nos movemos, el consultante ya ha logrado estirar al máximo sus potencialidades. Esto rige para todo el contexto, pero ahora estamos en el ámbito inicial, estructuralmente, la primera línea. Dice, mm, frena, frena la rueda, estás ante un peligro. Después de haber consumado algo, hemos terminado una obra en la que nos hemos estado ocupando al máximo de potencial y durante X tiempo, quizás mucho, a veces menos, pero con toda intención y esfuerzo. Entonces creemos que ya podemos desplegarnos con desinhibición. Y eso en esta tesitura en el que el destino trascendente nos ve con una óptica mucho más precisa que nuestra psicología maleable y entusiástica. Me dice, párate, párate, que ahora mismo lo que tienes por delante son peligros, que no es ni otro arquetipo con la primera mutación que el hexagrama número 39, el peligro. De manera que lo trascendente, rebasando nuestra psicología personal y entendiendo nuestro ánimo, te dice frena la rueda
porque ahora mismo todavía no estás en condiciones de solventar los obstáculos imprevisibles para tu, digamos, miopía, de poder ver. Párate, que lo que tienes delante son peligros y no un campo abierto. Y el noble, ante el peligro, arquetipo 39, ve peligro delante de sí y lo primero que hace es pararse para analizar, por qué estoy delante de este peligro. ¿Habrá alguna razón en mí de imprudencia o de temeridad o de ignorancia que me arroje a algo que no veo? Y efectivamente por ahí debe empezar el análisis para poder sortear la dificultad cuando proceda posteriormente a este análisis. Pero en principio, en relación a la consulta, frena la rueda porque el joven zorro metería la cola en el agua y se vería obstaculizado. Eso para la primera línea. Con la segunda línea de mutación, el texto tradicional nos dice que no corramos detrás de pone el símil de, bueno, hemos perdido ahora mismo una oportunidad. Por ejemplo, en la primera nos ha dicho que paremos. Si hay un orden, el orden secuencial, obviamente, y estructural, en la segunda nos dice, acabas de perder la oportunidad, pero no vayas a correr detrás de esta oportunidad que de momento no tienes al alcance. Y que si corrieras detrás, los caballos, si corres como cualquier animal, el perro incluso, con todo lo doméstico que es, si el animal se ha asustado o tu gato, porque han tirado un cohete y sale corriendo, es el momento más inoportuno para querer pretender parar. Y también te previene de que en momentos en que eh, trata de asimilar el impacto de una pérdida, siempre hay merodeadores que están dispuestos oportunistamente a sacar provecho de este momento de debilidad. Y no es pertinente, no porque lo diga yo, sino porque el texto tradicional, con la visión trascendente del oráculo, nos dice no vayas a emitir alianzas que te puedan, que tú emocionalmente creas que puedan de alguna manera paliar el efecto de pérdida que ahora tienes. No abstente tanto de correr como de mal aliarte. Y limítate a esperar, que es el arquetipo que se produce cuando muestra esta segunda línea. Hexagrama número 5. ¿Quién es el prototipo de la espera? Pues el campesino, que no obstante, el campesino ancestral, que no obstante estar viendo las nubes arriba, pero no llueve, pues no se inquieta, no se neurotiza pretendiendo inquietamente, ay, ¿qué hago? ¿Le tiro un lazo y las traigo? No, sino que aprovecha este, en esta espera y come y bebe en paz hasta que, eso sí, al loro para que en cuanto empiece a llover, pues eh, ya él se dispone a preparar los aperos pertinentes para la labor que tenga que realizar. Eso para la segunda línea. Con la tercera línea, el texto tradicional nos dice que hay una labor penosa por delante, que ya de por sí misma la labor va a requerir tiempo y además va a requerir personas adecuadas. Pero nos subraya, y cuando subraya algo es porque esa intención ya está implícita, no solo implícita potencialmente, sino casi cuasi en acto dentro del consultante para hacer empleo, recurrir a, bueno, pues venga, vamos a arreglarlo con eso. No se trata de echarle mano a cualquiera. El texto habla.
no debes emplear al vulgar para esta labor, que ya de por sí va a ser penosa de realizar. Y si empleas al vulgar, excuso decirte que el penoserío va a ser exuberante. De manera que lo que debes hacer es disponerte a buscar ayudantes capaces, capacitados para poder resolver con eficacia esta distorsión que tienes delante y te la alumbren o te la desmadejen para poder ordenarla y hacerla transitable para que el parto pueda llevarse felizmente a término, con con el añadido que ya llevas previo de que naturalmente va a ser una labor penosa. Eso con la tercera línea. Con la cuarta línea, hay un reservorio que uno o una tiene, pero que nos sirve, porque nos previene el oráculo que trasciende nuestra mera psicología, entendimiento, e incluso bagaje cultural y de recursos, y te dice, no, no, con aquello con lo que tú crees contar, aquello que en otro tiempo fueron las vestiduras de las festividades solemnes, eso está apolillado y ya no te va a servir más. Usa también un símil marinero, dice, no te va a servir más que para tapar agujeros en la nave que está corroída por la carcoma, para tapar agujeros. De manera que no, con lo que tú piensas, sean recursos intelectuales, sesgo espiritual, recursos materiales, del orden que sea, eso no te va a servir. En cambio, ¿qué es lo que deberás hacer? Pues estar advertido de que con los recursos, sean del orden que sean, que tú crees contar, no te van a servir. A lo sumo sería para parchear, pero no para resolver, que deberás abstenerte de su empleo y esperar las condiciones, ojo avisor, para cuando cambien las condiciones. El complementario que se produce con la mutación de esta línea, el hexagrama número 49. El hexagrama número 49, la muda, el cambio, la revolución, abarca un amplio espectro que va desde la pelecha del pájaro, el cambio de piel de la serpiente, hasta las revoluciones estatales. Y el calendario, el cambio de estaciones, el cambio día-noche, ninguna de estas cosas se produce de manera arbitraria. Solo el ser humano es tan, iba a emplear una palabra no muy adecuada y por lo tanto la voy a omitir, pónganla ustedes. Solo el ser humano tiene esa cosa para meter la pata. En cambio, la naturaleza procede con precisión. El ser humano debe tomar como patrón a la naturaleza y no producir un cambio de manera arbitraria. Estar al loro para cuando las condiciones, tanto de sabiduría como de poder práctico material, se den, empiecen a vislumbrarse y uno esté en condiciones o una de poder tomar las bridas, la jefatura, el mando de producir el cambio de manera lo más eficiente y menos cruentamente posible. Esta sería una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando obtenemos una mutación en la quinta línea, el consejo de lo trascendente, oracular, nos dice que no se trata de que busquemos brillo, de que busquemos celebridad, de que busquemos la fama, de que no sé si vamos con pompa, que es mucho más importante la eficacia puntual que la pompa extensa. Esto me recuerda a aquella imagen del publicano
en medio del templo, dándose golpe de pecho con todo su engalanamiento delante de la divinidad, y no es afecto a los ojos de la divinidad como lo es, en cambio, el óvalo de la viuda que está en una esquina de la capilla con su pequeño sacrificio. ¿Mm? Es decir, aquí no busques la pompa o la celebridad, sino la puntual capacidad de modesta eficacia puntual para aquello que precisas, aunque ello tengas que buscarlo en medio de la oscuridad, no de el brillante oropel, no de entre la fama. Hexagrama complementario el 36. La oscuridad, el oscurecimiento. Cuando en otras circunstancias la línea que muta es la sexta, se ha obtenido el tránsito, se ha obtenido la conservación, pero con la advertencia, no para nada banal, de evitar la jactancia. Estamos ya por encima de la línea de gobernación, en la línea sexta. Hemos obtenido, hemos mantenido la máxima extensión de la paz hasta su maximidad. No vuelvas atrás con jactancia, no vuelvas la cabeza, no vayas a gastarte. Aprieta, aprieta, como yo digo en términos coloquiales, aprieta tu energía, aprieta los muslos, aprieta los glúteos y mortifícate respecto de los principios tradicionales de la estructura familiar. Amor, que lo que te rija sea el amor, un orden jerárquico natural y bien equilibrado, la lealtad y la verdad. Hacia esos principios debes apretarte en lugar de volver la cabeza para hacer uso de jactancia. Y con esto habríamos transitado las 6 líneas individuales. Ahora vamos a tratar de conciliar las líneas por pares. Entonces iniciamos la primera respuesta oracular que ha obtenido el consultante y en una mutación en la primera y segunda. Con la primera te dice no tienes bastante visión, está infatuada tú por los logros, por la trayectoria, por el acervo. Estás ligeramente infatuada a tu emotividad y crees poder hacer lo que sin embargo no haría más que dificultarte todavía más el camino. Eso con la primera línea. Con la segunda, no tengas prisa, no corras detrás de lo que de momento has perdido y no vayas a buscar malas alianzas, aunque se te brinden, no las tomes en consideración. Conjugando las dos líneas, el complementario total es el hexagrama 48, que es el pozo, que en relación directa, utilizando la parte prismática que nos conviene del arquetipo para conjugar estas dos líneas, es el 48. Estate en lo elemental, confórmate con lo elemental. Agua, que es fundamental, pero sin demasiada floritura. En el ámbito, conténtate en el ámbito de lo elemental. Esto es para el complementario total, para la primera y segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y la primera, volvemos a reiterarla, es aquella en que te dice no, no.
está muy motivado internamente, pero lo que tiene delante son obstáculos para ti. Y la tercera que dice, mm, para lograr algo, no vaya a ser un recurso vulgar de tu propia infatuación, ni pretendas valerte de gente que no es capaz, que no está capacitada para alumbrarte en tu pretensión, sino que sé lo suficientemente fino y ascético para saber distinguir de qué ayudantes debes valerte, que no son aquellos oportunistas que por haber perdido que se te presentan o que tienes a la mano para poder para poder conjugar con ellos. El complementario te va a dar la pauta para esta selección, porque el complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 8. Y el hexagrama número 8 es el arquetipo de la solidaridad. Y la solidaridad tiene unas características muy pertinentes. Es muy apropiado para la situación en que se encuentra el consultante que ha obtenido estas dos líneas, pero dice, si albergas dudas respecto de que vas a ser duradero en la alianza con esta persona o con esta entidad, vuelve incluso a considerar otras opciones. ¿Mm? Pero la solidaridad como arquetipo es una opción importante y necesaria, solo que no con cualquiera, pero también con una advertencia importante. Si dudas demasiado, puede que pierdas la ocasión de solidarizar. Sin embargo, esta advertencia no te lleve eh, a impulsar, a ser impulsivo, permitidme la redundancia, y engancharte con lo primero que sea y luego te arrepientas. Busca, piensa en ti mismo, con quién o con qué debes solidarizar y en qué momento y en qué posición debes situarte en ese contexto. Esto sería una respuesta para la primera y tercera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y la cuarta, pues volvemos a tener a esa primera en la que hay una leve infatuación interior por por la experiencia, ¿va? Como he sorteado cantidad de obstáculos y he logrado una cierta maximización del estado de prosperidad, pues creo que me puedo aventurar. Y lo trascendente te dice, no, te aventuraría en meterte en impedimentos. Por tanto, en principio, párate y analiza los impedimentos. Y con la cuarta línea, que te dice, con aquellos recursos con los que tú creías contar, son los antiguos, las bellas vestimentas que en un tiempo fueron, hoy son harapos, porque se los ha comido la polilla. No son recursos fiables para poder trabajar con ellos, sino que en cambio debes saber escrutar en el tiempo condiciones mejores, mejores ayudantes, mejores circunstancias y más pertinente momento para poder emprender lo que en su momento corresponda. De momento, lo que corresponde como complementario de estas dos líneas de mutación y que indica el arquetipo complementario total es cortejar las circunstancias sin pretender saber todo lo que hay que saber respecto de lo que pretendo, sino aquitando mi interior y teniendo en cuenta las advertencias de dificultades y de harapos con que yo creo poder contar, cortejar nuevas circunstancias. Hexagrama número 31, el cortejo o el influjo. Pasamos a otra circunstancia y debemos conjugar la línea primera, aquella de
párate, porque lo que tienes delante no es campo abierto, sino dificultades, párate a analizarlas, a ver cómo las sorteas. Y la línea quinta que te dice, no se trata de una vana ostentación, ni de buscar el renombre, ni la celebridad, sino de buscar la eficacia puntual, aunque sea sin celebridad y sin ornamentación externa y sin pompa. El complementario es muy pertinente para una situación que adolece de esa cierta infatuación, de ese exceso de pompa, de ambición, de pretensión, de narcisismo. Y el complementario total es el arquetipo número 15, la modestia, el buscar el equilibrio, el vaciar lo que está demasiado lleno, el llenar lo que está demasiado vacío, el fiel de la balanza en la mitad, equilibradamente, con modestia. En otras circunstancias debemos conjugar los extremos. La primera línea, que cree poder, pero que lo que podría era meterse en mayores dificultades. Y la sexta línea, que pagada de sí mismo, podría mirar con jactancia y volver la vista atrás para jactarse de lo conseguido. Ninguna de las dos opciones son pertinentes. De manera que el complementario total, teniendo en cuenta estos dos hándicaps previos, es el 53, la evolución gradual. Es decir, establecer la base firme, probablemente que tenemos, si desalojamos la pretensión de avance y si desalojamos la jactancia, nos basamos en lo que realmente tengamos sólido, proyectamos con altitud de mira y construimos con minuciosidad de carácter ejemplar, que es el complementario que ilustra esta situación. Esa grama número 53, la evolución gradual. Bien. Damos un pasito en nuestra escala y ponemos el pie en la segunda línea. La segunda línea, aquella que nos dice, en principio no debes correr tras lo que de momento parece que se va. Y cuídate de no aceptar la alianza de los oportunistas que están a ver si cogen cacho en este momento de ofuscación y de debilidad que padeces por lo que crees pérdida irreparable. Y la tercera línea que te dice lo que te espera es una labor penosa. Guárdate de emplear a los vulgares. Debes ser selectivo en saber precisar qué es lo que tienes que reparar y saber buscar los ayudantes capaces de poder solventar especialistas en esas carencias formales que tienes que afrontar. El complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 60. Es el arquetipo de las regulaciones pertinentes a todo en el universo, tiene en relación a aquello para lo que ha sido creado el objeto puntual, tiene una medida que le permite su manifestación o su uso armónico dentro del contexto al que pertenece. Aunque así a priori, digamos, es todo tan grande que parece que nada tenga medida. Todo tiene medida, todo tiene una medida que les proporciona. Y precisamente en encontrar la medida justa está la virtud. Pues bien, este es el complementario total, en virtud del cual debemos saber precisar
que no nos quedemos cortos ni seamos largos a la hora de arbitrar. Bien. En otras circunstancias, las mutaciones se nos presentan en la segunda línea, aquella que algo se nos va, no tenemos ahora mismo la oportunidad de realización, se nos ha escapado por razones que en principio no alcanzamos, no debemos correr detrás, debemos abstenernos de no tomar las alianzas oportunistas que se nos puedan ofrecer. Y con la cuarta línea, teniendo en cuenta que los recursos con los que creíamos contar no nos sirven. Es decir, lo que fueron nuestras vestimentas están apolilladas y hoy no podríamos vestirnos decentemente con ellas. Y por tanto, deberíamos saber esperar mejores condiciones para arrostrar lo que pretendemos. El complementario que se produce con la mutación de estas dos líneas, que es el 43, es el de saber resolver la debilidad en la cabeza, es decir, en la cabeza estructural, en la cúspide, en la sabiduría. Conforme a la verdad hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. No conviene resolverlo con violencia ni enmascarar las propias deficiencias. Hay que tomar una resolución que teniendo en cuenta las líneas previas que, que debemos considerar y analizar. Esta es una posible respuesta para la segunda línea y cuarta. Cuando tenemos que conjugar la segunda y la quinta, es decir, la segunda, aquella en la que tenemos una pérdida circunstancial, momentánea, que no debemos tratar de recuperar inmediatamente, que debemos abstenernos de alianzas y proposiciones oportunistas. Y la línea quinta que dice, no se trata de que busques, de que te pavonees o de que busques pavonearte, buscando para en ti mismo una ornamentación que no te facilita el logro de lo que pretendes, ni entre ese estamento brillante lo vas a conseguir, sino de saber buscar con precisión aquello que necesitas para resolverlo eficientemente. Eso serían para la segunda y la quinta. Y el complementario de ambas líneas de mutación es el hexagrama número 11, la paz, el equilibrio perfecto entre yin y yang, propiciar lo bueno y desechar lo que nos sirve. En el hexagrama están entrando las líneas yang, las líneas yin vienen al encuentro, hay un maridaje perfecto entre el cielo y la tierra, pero es que en el ámbito concreto de actuación del concursante, perdón, del consultante, pues deben propiciar lo bueno e ir desalojando de sí y del entorno los elementos negativos o vulgares de los que no debe hacer uso. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la segunda y la sexta, con la segunda tenemos la pérdida circunstancial y el abstenernos de aceptar ayudas oportunistas e no útiles, y la línea sexta de no gastarnos por los logros conseguidos, sino de ajustarnos a los valores tradicionales que crean la diferencia entre la barbarie y la civilización, los valores del clan, amor, respeto, jerarquía natural, lealtad y basar las palabras en la verdad. Y el complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 9, refrenar los impulsos energéticos en su baja dimensión, en su nivel bajo. Refrenarlo por medio de qué? De ir trabajando, puliendo el propio carácter para adecuarlo a las circunstancias del momento. Damos
otro pequeño, levantamos el pie y lo posamos sobre el tercer peldaño. En el tercer peldaño, el texto tradicional dice que debemos disponernos a una larga lucha, una lucha penosa. Puedo dar fe porque lo he vivido personalmente y efectivamente acaba siendo una labor ardua y pesada. Y excuso decir, si la recomendación tradicional de la sabiduría y del oráculo es que no emplees al vulgar, no lo dicen para nada de una manera banal. Es necesario que seamos capaces de distinguir a ayudantes capaces para que puedan propiciarnos la luz que necesitamos y de la que carecemos. Esa es la tercera línea de mutación. Y la cuarta es, abundando un poco sobre el empleo de no vulgar, nos dice, con los recursos con los que crees contar no te sirven. No te sirven los elementos intelectuales, no te sirven los elementos materiales, no te sirve con lo que crees contar. Debes cortejar un cambio en las circunstancias y en los medios para poder afrontar aquello que pretende. Cuando mutan las dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 17. Perdón, el arquetipo de la conformación, es decir, conformarse con las circunstancias dadas. Primero condescender para luego poder obtener un beneficio que a la tarde nos permita regocijarnos con los pares. Pero de momento es conformarse honestamente y honorablemente con las circunstancias dadas. Hexagrama número 17, la conformación o el seguimiento, acorde con el Tao. En otras circunstancias, pues tenemos doble mutación, esta vez en la tercera línea, como acabamos de enunciar en la anterior exposición. La tercera línea es que nos provee de la visión anticipada de un trabajo penoso en el que debemos ser selectivos a la hora de buscar los ayudantes para solventarla, y la línea quinta que nos advierte que antes que pompa, celebridad y ostentación, lo que debemos buscar es con más modestia, eficacia, aunque sean entre personas y en medio de una relativa oscuridad en la que debemos pasar anonimadamente. El complementario de estas dos líneas de mutación es el 24. El 24 nos recomienda volver con esta información de las dos líneas de mutación a la base de nuestro carácter y allí esperar, ojo a visor, con la entrada y salida de los amigos, proveyendo para el futuro, pero restableciendo nuestras ideas y nuestra propia vitalidad como convaleciente para cuando debamos afrontar el salir al exterior. Bien, esto para la tercera y quinta línea de mutación. Cuando tenemos que conjugar en otra circunstancia la tercera, es decir, afrontar un trabajo penoso para el que debemos ser avisados y selectivos en la búsqueda de ayudantes capaces, y la línea sexta en la que debemos abstenernos de jactancia y ajustarnos a los principios diferenciadores de la barbarie y la civilización, como es la estructura de valores del clan: amor, respeto,
estructura jerárquica, lealtad y verdad. El complementario de esta conjugación es el 42, hexagrama del aumento, arquetipo del aumento del carácter, de la formación del propio carácter, que se consigue como deslastrando de vulgaridad para elevar nuestra formación y estimular en relación a lo que pretendemos. Pasamos a subir otro peldaño y vamos a conjugar la cuarta línea, aquella en la que uno o una creía contar con recursos en el propio Magín, por la estructura científica o empírica, o los valores tradicionales, aquello que yo guardaba, aquello que yo tenía atesorado, aquello que tenía atesorado, aquello que guardaba, tuvo su momento de brillantez y hoy está empalidecido y no sirve. De manera que en principio debe proveerte de la capacidad de espera y de avizoramiento con fe para escrutar cuando se dan posibilidades de renovación en el tiempo. En el tiempo o en los elementos para producir un cambio con eficacia y con justicia e indoloro. Esa es la expresión para la cuarta línea. Pero debemos conjugarla con la quinta que también nos ha salido como mutante. Y la quinta línea nos advierte, no es que debas buscar otra ropa que venga a sustituir a aquella vieja gloria, sino que debes buscar recursos eficientes, aunque tengas que hacerlo pasando desapercibido entre la oscuridad. El complementario de ambas líneas, que debemos conjugarla con esta complementación, es el 55, la plenitud, cuyo texto dice: no estés triste, ha de ser como el sol al mediodía, a la hora de aplicar los elementos bien condimentados, bien ajustados a la producción eficaz. Cuando lo tengas claro en el interior, inmediatamente puesto en práctica en el exterior. Hexagrama número 55, la plenitud. Esto para la cuarta y quinta línea. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la cuarta y la sexta, pues con la cuarta ya lo hemos dicho, chico, chica, aquellos recursos con los que creías contar para lo que pretendes no te van a servir. Si acaso serían para parchear, pero parchear no es lo que debes, no es el propósito que debes querer llevar a cabo, sino debes proveerte y por tanto esperar con fe y al loro, ojo avizor, para cuando las circunstancias provean de mayor luz y de mayor capacidad para producir cambios en las circunstancias. Y en la sexta, pero sin que ello vaya a presuponer de ninguna manera jactancia, sino diferencia entre la barbarie y equilibrio dentro de una estructura que tiene su capacidad mostrada históricamente. La estructura tradicional del clan que está internamente investida por el amor, el respeto, una estructura jerárquica bien ordenada, la lealtad entre los miembros y basar todo el contexto en la verdad. El complementario total es el 13, la comunidad con los hombres en lo libre. ¿Qué nos dice la comunidad con los hombres en lo libre? Pues que debo ser fiel a mí mismo, entre en el contexto en el que entre,
pero al mismo tiempo debo ser respetuoso con las costumbres de este contexto más amplio y abierto en el que entro. Pero también debo saber discernir dónde están aquellas calles por las que es pertinente poder transitar con cierta holgura y seguridad y por donde no debo moverme y por tanto debo evitar. Comunidad con los hombres en lo libre. Hexagrama número 13. Subimos el último peldaño de nuestra escala y conjugamos la línea quinta, aquella en la que debemos despojarnos mental y prácticamente de nuestro ánimo de exhibición narcisista o de querer brillar entre las cumbres elitistas y de la pompa externa y buscar la eficacia real, aunque ello tuviera que ser en medio de la oscuridad. Y la sexta línea, que también nos dice, despójate de todo ánimo de jactancia y atente a los valores del clan, a los valores establecidos entre la barbarie y la civilización, que son los de la estructura tradicional del clan. El complementario de ambas líneas, pues para conjugar los elementos adecuadamente y consumarlos debidamente entre la sociedad, el hexagrama 22, arquetipo de las bellas formas, conjugar la obra con gracia, terminarla agraciadamente. Bien, pues con esto terminamos el hexagrama número 63 después de la consumación. Gracias por vuestra atención.